Hola, buenas tardes. Nosotros les hablaremos sobre la materia de acuerdos y tratados internacionales. Yo soy la alumna Mía Guadalupe Juárez Ávila y yo les hablaré sobre los antecedentes de los acuerdos y los tratados. Algunos puntos a tratar son la definición, el origen, su evaluación, el marco jurídico y sus grados de integración. Bueno, y pues, ¿qué son los acuerdos y tratados internacionales? Pues son la base para que los países puedan cooperar, comerciar y resolver conflictos de forma pacífica. Pero, ¿qué hay detrás de ellos? Bueno, pues un tratado es un acuerdo formal entre dos o más estados regidos por el derecho internacional. Su importancia radica en que establecen reglas claras para temas como comercio, medio ambiente, derechos humanos y la cooperación pacífica. Sin ellos, las relaciones internacionales serían un caos lleno de incertidumbre. Los tratados existen desde la antigüedad, desde pactos entre ciudades-estado en Mesopotamia hasta alianzas medievales. Sin embargo, el marco moderno surge en 1969 con la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, que estableció las reglas para su creación y aplicación. Evaluar un tratado implica analizar si cumple con los intereses nacionales, si es justo para todas las partes y si respeta los derechos humanos. México, por ejemplo, revisa si el contenido se ajusta a la Constitución y si beneficia a la economía y a la soberanía nacional. En México, los tratados están respaldados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 133 establece que los tratados internacionales firmados por el presidente y aprobados por el Senado son la ley suprema de todo el país. Además, otros artículos relevantes incluyen el artículo 15, que prohíbe tratados que alteren derechos humanos o permitan la extraditar los reos políticos. El artículo 18 regula la remuneración social de los sentenciados y la cooperación de la materia penal. El artículo 76, el Senado tiene la facultad de aprobar o rechazar tratados. El artículo 89, el presidente dirige la política exterior y celebra los tratados. El artículo 104, tribunales federales conocen de casos derivados de tratados. Artículo 117, limita a los estados para que no firmen tratados por sí mismos. El comercio internacional existen diferentes tipos de grados de integración. El primero es la zona de libre comercio. Se eliminan aranceles como el TEMEC. El segundo, la unión aduanera, aranceles, extremo común para terceros países. El tercero, mercado común, libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. El cuarto, unión económica, coordinación de políticas económicas y fiscales. 5, integración total o política. Se comparte una misma autoridad y leyes. Bueno, y seguimos con nuestra segunda unidad, que es la clasificación de los acuerdos y tratados. Los puntos a tratar son el número de las partes que lo firman, bilaterales y multilaterales, procedimiento de celebración, su contenido y las partes firmantes. En las relaciones internacionales, los acuerdos y tratados son esenciales para establecer reglas claras entre países, pero no todos son iguales. Se clasifican según su enlace, procedimiento, contenido y las partes que participan. Bueno, y pues los números de partes que lo firman, como ya se los había mencionado, es la parte bilateral, donde los tratados bilaterales son los acuerdos entre dos naciones. Son más fáciles de negociar y específicos. En sus objetivos, por ejemplo, un tratado de libre comercio entre México y Japón. En la parte multilateral, los tratados multilaterales incluyen a tres o más países.
Suelen abordar temas globales como el cambio climático o el comercio internacional. Por ejemplo, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Celebrar un tratado implica varias etapas. Primero, la negociación, donde las partes discuten términos. Luego, la firma, que muestra la intención de cumplirlo. Y finalmente, la ratificación, que lo hace legalmente vinculante según la legislación de cada país. El contenido de un tratado depende de su propósito. Puede regular el comercio, la cooperación pacífica, la defensa, la protección ambiental o los derechos humanos. El lenguaje debe ser claro y preciso para evitar conflictos futuros. Las partes firmantes pueden ser estados soberanos, organizaciones internacionales o en algunos casos entidades no estatales autorizadas. Cada parte asume derechos y obligaciones según lo pactado. En un tratado multilateral, todas las partes deben respetar el texto acordado. Y por último, de la unidad 2 tenemos lo que es la clasificación de los acuerdos y los tratados. Esto pues nos ayuda a entender cómo los países estructuran su compromiso internacional, ya sean bilaterales o multilaterales. Todos cumplen la misión de fomentar la cooperación. Hola, mi nombre es Estrella Arely Quirós y yo les voy a hablar sobre la unidad 3, que es categoría de los acuerdos y tratados. Un tratado político es un acuerdo formal escrito entre dos o más sujetos de derecho internacional, como estados u organizaciones internacionales que abordan cuestiones políticas y se rige por el derecho internacional. Estos tratados pueden tratar sobre diversos temas como la paz, alianzas, cesiones territoriales o desarme. En otras palabras, son compromisos internacionales que buscan coordinar o armonizar aspectos de gobierno, cooperación diplomática, reconocimiento mutuo, estabilidad política. Algunas de sus características claves son: finalidad política, buscan cooperación, alianza, paz, seguridad o resolución de conflictos entre países. Tampoco generan obligaciones económicas, su enfoque está en la política internacional, no en el comercio o en la inversión. Ejemplos comunes pues son los tratados de paz, alianzas militares, acuerdos de cooperación. Forma de cumplimiento, aunque puede ser jurídicamente vinculantes. Los tratados de alianza son acuerdos internacionales donde dos o más naciones se comprometen a colaborar y apoyarse mutuamente, ya sea militar, económico o político. Sus características principales son: vinculante, una vez firmado y ratificado, obliga legalmente a las partes. Pasado, cooperación mutua, cada estado asume compromisos concretos para ayudar o respaldar a otros. Pueden ser diferentes propósitos en defensa conjunta. En pocas palabras, un tratado de alianza es como un pacto entre amigos, para defenderse juntos pero entre países. Tratados jurídicos, también conocidos como tratados internacionales, son acuerdos escritos entre dos o más sujetos de derecho internacional, como estados u organizaciones internacionales, que extinguen obligaciones y derechos. En otras palabras, es un instrumento que crea obligaciones y derechos jurídicos que deben cumplirse según las leyes internacionales y pueden abarcar temas políticos. Características principales: vinculantes legalmente, los estados que lo firman deben cumplir con lo pactado. Regulación de normas y derechos, pueden abarcar comercio y la inversión en el medio ambiente, registro y supervisión. De garantía y protección, son acuerdos internacionales o pactos entre estados que establecen derechos y obligaciones para asegurar la protección de los derechos. Estos tratados establecen estándares mínimos y mecanismos para garantizar estados. Sus características principales son: carácter preventivo y protector, busca evitar conflictos o alteraciones en lo acordado, puede incluir compromisos militares, políticos o diplomáticos para proteger lo protegido. Generalmente multilaterales, participan varios países garantes. Obligatorio. Una vez ratificado, las partes deben actuar para proteger lo acordado. En pocas palabras, es como un compromiso intelectual de cuidar y proteger a otro país con sus intereses. De neutralidad, estos tratados establecen derechos y obligaciones de las partes involucradas, tanto en lo que respecta con la participación en los conflictos como en gestión.
Se comprometen a mantenerse al margen de conflictos armados y no participar en alianzas militares que puedan implicarlos en una guerra, ya sea de forma permanente o por un periodo determinado. Su objetivo es garantizar la independencia y seguridad y no intervención. Características principales. Su compromiso es no la intervención, el país neutral, como apoyo militar ni políticamente a ninguno de los países en conflicto, reconocimiento internacional, entre otros. Estados acuerdan respetar la neutralidad y no hostigar al país neutral. Económicos. Son pactos internacionales entre dos o más países que establecen reglas y condiciones para sus relaciones. Estos acuerdos buscan facilitar el intercambio de bienes y servicios.